Te llamé por tu nombre, dice la palabra de Dios a una persona, al rey Ciro, por medio del profeta Isaías. Y es que le llama su ungido. Tiene una misión especial para él. Y de hecho, aunque no conocía a Dios, Dios está usando a este hombre, a este rey, como un instrumento para sus planes y le da su favor. Esto es y depende de la elección de Dios, de la misericordia de Dios. Pero es al mismo tiempo un tipo, una anticipación de lo que sería el gran elegido, el gran ungido, el enviado de Dios, llamado por su nombre, con una misión mucho mayor, que es Jesucristo. Jesucristo es el ungido de Dios, el lleno del Espíritu, y el que trae no una misión para ayudar en un momento de la historia, sino la salvación a todos los hombres y de todos los tiempos. Pero en Cristo, nosotros, discípulos suyos, también somos llamados, podemos ser elegidos, también para misiones particulares, colaborando con Dios en sus planes de salvación, ungidos por el Espíritu Santo para poder realizar esa misión. Así se lo dice San Pablo a los tesalonicenses: hermanos amados de Dios, que Él os ha elegido, y da testimonio de que viven en estos dones, en estas virtudes que Dios les ha dado, como su fe es firme y actúa, se manifiesta en obras, como su amor es esforzado, como su esperanza es perseverante, aun en las dificultades, porque actúan en obediencia, en sumisión al Espíritu Santo, desarrollando lo que el Señor ha puesto en ellos con su llamada, con su elección y perseverando fieles a esta llamada, a esta vocación. Y el testimonio que da Dios de esta elección a estos cristianos lo refiere San Pablo a lo siguiente: porque el Evangelio, la palabra de Dios, la palabra de Cristo, les llegó con la fuerza del Espíritu Santo y la acogieron con plena convicción. Es decir, con sencillez, con humildad, con fe, con sinceridad, acogieron la palabra de Dios tal cual es, palabra de Dios. La palabra con la fuerza del Espíritu Santo, no la palabra del Evangelio de forma aguada, ¿verdad? De forma diluida, falsificada, sino con la plena fuerza que contiene para nuestra salvación. Porque la palabra es espíritu y vida, y por eso, anunciada, proclamada con la fuerza del Espíritu Santo, produjo fruto en ellos porque la acogieron con plena convicción. Sin embargo, esto no es la respuesta de todos. Vemos cómo quien es la palabra y quien está lleno del Espíritu, el ungido con mayúsculas, sin embargo, Jesucristo, ¿qué ocurre con él? Pues que se confabulan los fariseos con los herodianos, los que se consideraban santos, con los que tenían por demonios, pero estas alianzas son posibles cuando tienen un objetivo común, cuando tienen un odio común, y es el rechazo a la verdad, el rechazo al Salvador, el rechazo a Jesucristo.
Y se ponen de acuerdo y se confabulan para tenderle trampas, para ver si cae en alguna de estas cuestiones que le presentaban con maldad, con una voluntad perversa, porque no tenían sinceridad, porque no iban de forma clara, sino que buscaban con engaño algún pretexto para acusarlo. Y no van los fariseos, sino que envían a sus discípulos, y además junto con los otros, con algunos partidarios de Herodes. Como en la falsedad también está la cobardía, ¿verdad? La cobardía. Son cobardes, no van de frente, no dan la cara, sino que envían a sus discípulos. Y estos, pues se dejan manipular y se dejan usar para estos fines perversos, obedeciendo, mal obedecido, a quienes tendrían que haber desobedecido, porque hay que obedecer a Dios antes que a los hombres y a estos malos maestros, ¿verdad? Pues bien, van y le plantean la situación a Cristo con palabras suaves, con alabanza, con un falso reconocimiento porque no era sincero el corazón. Maestro, pero no nuestro maestro. Nosotros tenemos otros maestros. Maestro, sabemos que eres sincero. Muy bien. Y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad. Fantástico. Sin que te importe nadie, porque no te fijas en apariencias. Fenomenal. Conclusión. Pues si tú eres el mejor maestro, que enseñas el camino de Dios, en ti no hay error, y además no te fijas en las apariencias, sino que eres transmisor fiel de la verdad y el mejor maestro que pueda haber, pues la pregunta tendría que haber sido, ¿qué tenemos que hacer para ser tus discípulos? Pero no. La pregunta es capciosa y esta es la falsedad con la que van, que demuestran aquí. No sacan la conclusión correcta, sino que alaban con falsedad, halagan para luego clavar el puñal por la espalda, ¿verdad? Y la pregunta ¿es lícito pagar impuesto al César o no? Claro, cualquier respuesta que hubiese dado Jesucristo a esta pregunta la podían haber usado. Y ya la habían preparado. Si responde tal, entonces diremos qué tal. Si responde lo otro, le diremos qué tal. Iremos con el cuento, iremos a Herodes, iremos a los sumos sacerdotes, iremos a los fariseos, ya lo tendremos pillado. Sin embargo, el Señor, que conocía sus corazones, dice la Escritura que conocía los corazones de todos y por eso no se confiaba a ellos. Y muchas veces por ello hablaba en parábolas a las multitudes. Pues bien, comprendiendo su mala voluntad, es decir, que no había sinceridad, sino un deseo perverso en su planteamiento, les dice, y sabiendo que eran sus enemigos, les dice, sin embargo, hipócritas. No tiene miedo, ¿verdad? Sino que dice la verdad. Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Es decir, vuestra actitud debería avergonzaros. Mirad vuestra falsedad, mirad vuestro engaño, mirad vuestra maldad. Y podría haber parado por ahí. Pero como estaba lleno del Espíritu Santo, actuando en los dones del Espíritu, aquí está el don de sabiduría, da una respuesta que los deja desconcertados. Y es que es así. Lo necio de Dios, dice la Escritura, es más sabio que la sabiduría de los hombres. Y estos que habían cavilado tanto tiempo para ver cómo le planteaban, ¿verdad?, la situación, a ver cómo le pillaban, en un segundo, desmontados. Porque el Espíritu Santo no tiene rival en cuanto a sabiduría y a profundidad del conocimiento.
Sin embargo, qué rebelde el corazón del hombre, que ni aun así es capaz a veces de someterse y rendirse a la verdad. Todavía estaba planteándose un juicio que quieren llevar contra Cristo, pero en definitiva es el juicio entre la verdad y su opinión, su deseo, su plan humano. Entre Jesucristo, que da testimonio de la verdad, y ellos que pretenden mantener su posición y no cambiar. Y claro, aquí solo podría haber un resultado. Y este juicio se sigue desarrollando hasta que llega el prendimiento de Cristo y lo acusan ante Pilatos. Y aquí quieren prenderlo con la excusa de que apoye o no apoye a Roma. Sin embargo, ellos van y se apoyan en Roma, en el poder de Roma, para justiciar a Cristo, para condenarlo a muerte. Pero saltándose la ley de Roma, porque no les servía, porque ese juicio hubiese sido justo y, como decía Pilatos, no había motivo para condenar a este hombre. Entonces dijeron, no, tiene que morir según nuestra ley, porque se ha hecho igual a Dios. Es decir, el juicio, en definitiva, era aceptar o no aceptar a Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, la verdad y el Salvador. Y ellos no querían aceptarlo, porque tendrían que haberse hecho discípulos suyos, todos ellos, pero se resistían, no aceptaban cambiar sus vidas, no aceptaban reconocer a Jesucristo. Por eso tuvieron que hacer un juicio injusto contra él, como aquí están con mentiras, con maldad, queriendo acusarlo. Hasta que finalmente lo llevaron a la cruz. Pero él sigue dando testimonio de la verdad. Y si hubiesen sido honestos, sinceros en su juicio, tendrían que haber reconocido verdaderamente, este es Hijo de Dios, como confesó en la cruz el centurión romano, y tendrían que haberse convertido. Pues bien, a la pregunta que plantean aquí, el Señor les dice dos cosas. Primero, dad al César lo que es del César. A ver, estas leyes humanas tal como están, pues mirad, lo que sea justo y lo que sea correcto, actuar conforme a esa justicia, pero vosotros mismos la aceptáis. Aceptáis esas leyes que se os han impuesto. ¿Por qué? Porque usáis el sistema financiero que ha venido de Roma. ¿Y ahora queréis ir contra ese sistema? Vosotros mismos estáis siendo falsos ahí también. Pero no se queda ahí. Si se hubiese quedado ahí, hubiese sido muy, muy incompleta la respuesta. La supera con mucho, porque dice, y dad a Dios lo que es de Dios. Dad a Dios lo que es de Dios. Y aquí nos tendríamos que plantear, entonces, ¿unas cosas son del César y otras cosas son de Dios? ¿O todo es de Dios? Y Dios permite que en la sociedad nos movamos también aceptando cierta legalidad, cierto ordenamiento, que la palabra de Dios honra. Dice que también son ministros de Dios, la justicia, ministra de Dios, para que el pecador tema y no cometa el mal. Claro, cuando la justicia pues es justa, conforme a la ley natural, no contra la ley natural y no contra la ley divina, porque el hombre no puede mandar lo que va contra la verdad. Sería entonces legítimo desobedecer. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero sí que buscar la justicia humana, movernos en lo que es justo entre los hombres, para que la sociedad pueda funcionar y vivir ordenada, pero teniendo claro que lo que debemos, en primer lugar, es todo a Dios, que Él es el dueño de todo, y Él es el que tiene
la autoridad para decidir lo que está bien y lo que está mal, lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, y que a Él nos tendremos que someter. Pero claro, el corazón rebelde, ciego por el pecado, el corazón soberbio, el corazón hipócrita, no sincero, de los hombres que rechazan a Jesucristo, la verdad, prefieren someterse a la injusticia antes que someterse a Dios, el Señor, y el dueño de todo. Prefieren hacer alianzas entre ellos con los que consideran injustos para tramar y conspirar según sus planes. El fin justifica los medios, dicen, ¿verdad? Ellos, claro. Antes que someterse a la verdad que es Jesucristo y rendir sus corazones. Pues bien, ellos sí consiguieron condenar con el apoyo de los romanos a Jesucristo, consiguieron llevarlo a la cruz. Pero el juicio de Dios, ese es eterno, ese es inapelable, ese es irrevocable, ese es perfecto y enteramente justo. Y ahora, todo corazón soberbio, todo corazón hipócrita, que no vive en la verdad, que no ama la verdad, que no se somete a la verdad que es Cristo, pues si a tiempo no se convierte, si no reconoce en este juicio en que contiende el Espíritu de Dios y el Espíritu del hombre, y en que uno tiene que prevalecer, y el hombre nunca podrá prevalecer por encima de Dios, porque ese es el deseo de Satanás, el rebelde desde el principio, hacer que el hombre se levante como él se levantó, contra Dios no serviré, no adoraré. Al contrario, la verdad siempre prevalecerá y el Señor tiene paciencia, pero también es justo. Y quien lo rechaza será rechazado por Él. Quien no acoge su misericordia, quien no se convierte a la verdad, quedará confundido para siempre. Por eso, no pretendamos, como estos, juzgar la palabra de Dios, juzgar al Señor, ponernos por encima del Espíritu Santo, sino ser juzgados por la verdad, ser convencidos por el Espíritu Santo de la verdad, de nuestro pecado, pero porque el Señor nos ama y quiere elegirnos para sacarnos de las tinieblas, de la oscuridad y hacernos luz para el mundo. Porque el Señor también cuenta con nosotros, pecadores, para hacernos hijos suyos, para ahora, como Cristo, dar testimonio de la verdad, aunque algunos la rechacen, aunque algunos la persigan, aunque algunos traten de esconderla, porque no les interesa, aunque haya peligros, pero no podemos dejar de dar testimonio de la verdad, porque la palabra de Dios, con la fuerza del Espíritu Santo, tiene poder para la salvación del mundo. Y esta es la verdad que necesitamos conocer y por la que nos debemos dejar juzgar ahora, voluntariamente, no sea que más tarde, en el juicio particular, seamos avergonzados y oigamos algo peor que esto de hipócritas, lo cual sería terrible, porque ahí ya no habrá oportunidad de apelación o de recurso, porque hemos rechazado las oportunidades que se nos han dado en esta vida. Al contrario, amemos la verdad y sometámonos a ella con docilidad. Así el Espíritu Santo podrá hacer su obra en nosotros, porque Dios se goza y da su gracia en los corazones humildes, pero resiste a los soberbios. Así sea.